palabra. Dile, Señor, bendícenos por amor de tu nombre. Abre, Señor, la ventana de los cielos. Dice tu palabra, clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Dile, Señor, en esta hora, a ti levantamos, Señor, nuestros corazones desde nuestros hogares, creyendo por la fe, Señor, que tú eres un Dios omnisciente, omnipotente y omnipresente. Dile, Señor, hoy sé que estás aquí. Sé que estás, Señor, en nuestros hogares. Sé que estás en nuestros corazones, Señor. Te damos gracias una vez más, Señor, por este precioso privilegio que nos da, Señor, de estar en tu presencia, de venir, Señor, una vez más delante del trono de tu gracia, a suplicarte, Señor, tengas misericordia, Señor, de nosotros. Dice tu palabra, Señor, que el que se acerca a ti es necesario que crea que tú existes y que tú eres galardonador de los que te buscamos. Dile, Señor, yo te doy gracias en esta hora. Señor, bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Señor, en esta preciosa hora. Dice tu palabra, Señor, que donde dos o tres, Señor, nos reunamos, allí estás tú. Como dijo el apóstol Pablo, aunque ausentes en el cuerpo, pero dile, Señor, estamos presentes en el Espíritu. Y Señor, te pedimos en esta hermosa hora que tú nos hables, que tú abras, Señor, nuestro entendimiento, que tú nos des, Señor, la gracia, la sabiduría, que conforme a tu palabra, Señor, tú hables, Señor, en esta hora, que pongas tus palabras, Señor, en mi boca. Padre, que tú bendigas por amor de tu nombre en esta hora, Señor, y que conforme a tus riquezas en gloria, dice tu palabra, Señor, que tú eres galardonador de los que te buscamos. Te buscamos, Señor, con todo nuestro corazón en esta hora y te pedimos, oh Dios, que tú nos bendigas, que tú abras, Señor, tu palabra. Y como dice tu palabra, Señor, por tus llagas hemos sido sanados. Dile, Señor, yo creo por la fe en esta hora que por tus llagas, Señor, hemos sido sanados. Tú eres, Señor, nuestro proveedor. Reprendemos, Señor, en esta hora toda obra, Señor, del enemigo en el nombre poderoso de Jesús y creemos por la fe, Señor, que tú nos abrirás tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en esta preciosa hora y vamos a continuar con la palabra del Señor y vamos a ver precisamente en esta hora, dice la palabra con todo nuestro corazón, dice la palabra que el Señor en Apocalipsis capítulo número 6 nos toca ahora ver esta otra palabra del Señor. Vamos, dice ahí la palabra del Señor, tú la puedes ver. Dice exactamente, dice la palabra, cuando abrió, dice, cuando abrió el cuarto sello, ve qué importante, cuando abrió el cuarto sello, dice, y oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven, y miré, y he aquí un caballo pálido, amarillo, y aquel que estaba sentado sobre él se llamaba la muerte. Y el mundo de los muertos seguía en pos de él, y a estos les fue dado autoridad
sobre la cuarta parte de la tierra para matar espada y con hambre y con peste y por medio de las fieras de la tierra. Este jinete, como lo dice la escritura, el cuarto sello se acerca al momento en el cual nosotros actualmente estamos mirando. Yo quiero hacer énfasis en algo que me parece que es muy importante y es que podemos nosotros darnos cuenta que este cuarto sello dice que es un caballo amarillo. Fíjate, un caballo amarillo, un caballo dice pálido, ¿sí? Yo voy a ver si quiero compartir alguna cosa. Y yo lo tenía ahí. Déjame ver. Yo lo tenía aquí. Precisamente, aquí está. Vamos a ver si te lo comparto. Porque me impresionó mucho esta parte. Y dice lo siguiente. Este cuarto jinete, ¿sí? Dice que es un caballo pálido. Y este caballo pálido dice que el que lo montaba, era la muerte. Cuando nosotros vemos esto, precisamente, yo analizando las Sagradas Escrituras, veía entonces que dice, de aquel que estaba sentado, oye, un caballo pálido, pero bien un caballo amarillo, dicen otras versiones. Lo pálido y lo amarillo tiene que ver precisamente con esta etapa en la cual nosotros entramos en el 2020. 2020 marcó una etapa especial en la apertura de los sellos. Primero, porque dice que cuando se abrió el cuarto sello, y esto es importante, dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, y miré y he aquí un caballo pálido, un caballo amarillento. Oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven, y miré y he aquí, ve qué importante, y he aquí un caballo pálido, ¿verdad? Esto es pálido o amarillo, ¿sí? Y aquel que estaba sentado sobre él se llamaba la muerte. Precisamente desde el año 2019 para esta fecha, me llamaba poderosamente la atención. Primero, dice que es un caballo pálido, un caballo amarillo. Cuando nosotros vemos cómo empezó esta pandemia, empezó precisamente en un país donde nosotros siempre decimos, los chinos son personas amarillas o pálidas, generalmente. De hecho, se le conoce como la raza amarilla. Y curiosamente, en el año 2020, cuando sale la pandemia, no sale de un país cualquiera, sino que precisamente dice que era un caballo amarillo. Cuando se descubrió precisamente lo que era la
pandemia, con el coronavirus, precisamente las noticias comenzaron a marcar y a decir que allá en la China habían encontrado un virus. Y todos nosotros comenzamos a ver que esta situación fue una situación que nos dejó a todo el mundo. Pero lo que más me impactaba era que era un caballo pálido, un caballo amarillo, y que el coronavirus, precisamente cuando se inicia en la China, y de la China comienza esto a irse para todos lados. Y hoy tenemos todo lo que vemos nosotros. Cuando nosotros vemos que la Sagrada Escritura me habla que este cuarto sello precisamente tiene que ver con un caballo amarillo, pero el que lo montaba se llamaba muerte. Fíjate que lo montaba se llamaba muerte y le seguía, dice, y le seguía el Hades. El Hades es el lugar de los muertos. Por eso, en esta versión que tú estás viendo, que tengo yo precisamente de las Sagradas Escrituras, es la versión, esta es la versión, se llama la versión moderna de Pratt. Y en la versión moderna de Pratt me llamó poderosamente la atención porque dice, se llamaba muerte y el mundo de los muertos venían detrás de él, en pos de él. Y le fue dada autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con peste. Si tú te recuerdas precisamente las noticias del 2020, en el inicio del 2020 aparecen dos eventos muy importantes. Un evento es el coronavirus, pero otro evento importante que se marca es que Estados Unidos ataca a un país y mata a una persona importante. Y cuando esta persona, definitivamente, este ataque inicial del año 2020, comienza y uno dice, bueno, ¿será que se va a crear otra vez una guerra? Porque lo primero era que Estados Unidos había atacado y se esperaba que pues hubieran represalias. Y entonces, cuando nosotros nos recordamos de los inicios precisamente del 2020, lo primero que nosotros vimos fue, uno, coronavirus, dos, el ataque de Estados Unidos a este lugar. Pensamos y las noticias pensaron que iba a ser la guerra. Y por eso es que me gusta, porque aquí dice, en pos de él y a este dice, el mundo de los muertos. ¿Sí? Con este sello, precisamente, vemos nosotros que se desata una serie de acontecimientos que a partir del 2020 nosotros estamos todavía hasta este momento viendo la situación que está pasando. Y ve qué importante. No solamente puedes tú ver que la palabra de Dios me dice que venía la muerte, sino dice que también dice con espada, que fue lo primero que vimos, ¿verdad? La guerra. Y después dice con hambre. Ve qué importante. Con hambre. Lo que precisamente afectó, y ve qué importante, hay dos palabras claves. Hambre y con peste. ¿Sí? En la mayor parte de Biblias habla de una mortandad. ¿Sí? Y yo precisamente tenía acá
porque me puse a buscar y dije, ¿por qué dice la palabra mortandad? Y viendo el significado precisamente de mortandad, dice la escritura, pestes, como se pronuncia, es una enfermedad infecciosa y contagiosa que causa gran mortandad entre los seres humanos vivientes. Ve que importante. Otra palabra era la mortandad y dice, gran cantidad de muertes causadas por una desgracia, ya sea por una guerra o por una epidemia o por una catástrofe mundial. Cuando yo veo precisamente esto y lo comparo con lo que realmente nosotros acabamos de pasar tal vez y estamos en este momento todavía, en una de las etapas más difíciles. Pero nosotros decimos, bueno, ya estamos saliendo de la pandemia. En la buena teoría, nos están vacunando, nos están haciendo eso, pero resulta de que, aunque esto esté sucediendo, sin embargo, los contagios todavía cada día son más fuertes. Y algo muy importante, apareció también ahora en estos tiempos lo que le llaman el hongo negro. El hongo negro es una infección de un hongo que en las personas se les riega, precisamente es un hongo por el rostro, y no solamente en el rostro, sino que internamente. Entonces, nosotros estamos precisamente viendo que se inicia en un país amarillento, pero también lo pálido también puede representar la cantidad de muertos. Cuando tú ves una persona enferma, yo no sé si tú has tenido la oportunidad de ver una persona que le da coronavirus, se pone pálida. Cuando una persona está enferma, se pone pálida. ¿Por qué? Porque comienza de alguna manera a afectarle esto y a enfermarse y todo el proceso. Y también lo duro es que dice que también con hambre, fíjate, con hambre. Cuando empieza la pandemia, lo primero que hacen es hacer una cuarentena. Y esta cuarentena lo que trajo fue, váyanse a su casa, métanse en sus casas. Y el gobierno tuvo que ayudar a nivel mundial, los gobiernos de todo el mundo. Comenzaron a ayudar, pero no todas las personas pudieron ser ayudadas. Mucha gente pasó hambre. Mucha gente, a pesar de que dieron bonos, que dieron esto, que dieron lo otro, sin embargo, la situación es difícil y ha sido difícil. Hoy, precisamente, todavía en este momento, nos encontramos nosotros con una etapa bien difícil. Hay desempleo, hay miedos, la gente en un momento, estamos en zozobra, no se sabe qué va a pasar, pero una de las cosas más importantes es cuando nosotros vemos que la palabra de Dios nos enseña. Fíjate qué importante. Yo eso sí lo tengo claro y el Señor me habló muy claro en cuanto a que nosotros debemos de creer la palabra. ¿Sí? La palabra no es para que nos dé miedo, ni para que estemos nosotros asustados. Precisamente la palabra de Dios me dice en Primera de Crónicas, fíjate, Primera de Crónicas, dice algo muy importante y tú lo puedes ver ahí. Primera de Crónicas dice precisamente que de la tribu de Isaacar, hombres conocedores, ¿sí? Fíjate qué importante. Y de los hijos de Isaacar,
Lo vemos aquí, 1 Crónicas 2:32, dice, y de los hijos de Isaacar, ¿sí? Eran hombres conocedores de los tiempos, ¿sí? Para saber, ve qué importante, me gustó esta versión, dice, para saber aconsejar lo que Israel debería de hacer, ¿sí? Una de las metas más importantes es que la palabra de Dios dice que los hijos de Isaacar, dice que eran hombres conocedores de los tiempos. Nosotros, precisamente, a través de las sagradas escrituras, somos hombres conocedores de los tiempos. La palabra es para que nosotros sepamos lo que el Señor dice en su palabra. Dice en su palabra el Señor que Él nos va a anunciar, que Él nos va a mostrar las cosas que van a venir pronto. De hecho, el Apocalipsis está lleno de profecías con el propósito no de asustarnos, no de que entremos en pánico, sino que nosotros, a través del conocimiento de las sagradas escrituras, nosotros podamos conocer el tiempo en el cual estamos y que nosotros podamos confiadamente creer que la palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que una espada de doble filo. Que la palabra de Dios nos va a enseñar. Por eso dice que la profecía, dice que cuando los antiguos estaban viendo las profecías y el cumplimiento de los tiempos, dice que se preguntaban cuándo iba a ser esto. Ellos miraban los acontecimientos proféticos, porque la palabra de Dios tiene acontecimientos proféticos. Y ellos decían, ¿cuándo irán a suceder estas cosas? ¿Cuándo pasarán? Y precisamente en lo que respecta a nuestro Señor Jesucristo, se preguntaban y se decían, ¿cuándo va a ser cuando como cordero va a ser llevado al matadero? ¿De quién dice esto? Nosotros hoy, a través del conocimiento de la palabra del Señor, nosotros sabemos que esta profecía se hace una realidad en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que el cumplimiento de lo que estaba escrito, de sus padecimientos y de sus glorias postreras están aquí en las Sagradas Escrituras, y que nosotros, a través del conocimiento de la palabra de Dios, nosotros sabemos cuando el Señor comienza a mostrarle a Daniel y le muestra a Daniel muchas visiones. Y el Señor le dice a Daniel, Daniel, sella, oye, Daniel, séllales, sella este libro para el final de los tiempos. El libro de Daniel y el libro de Apocalipsis tienen muchas imágenes. Nabucodonosor, que está en Daniel, es figura del anticristo, que va a levantar una estatua y que va a hacer que en aquel tiempo que la adoraran, pero también el anticristo va a ser una estatua para que los que estén en los últimos tiempos, en la gran tribulación, también ellos, dice que va a levantar una estatua al anticristo para que todos le adoren. Y ahí la iglesia falsa, precisamente, y esto es muy importante, tú debes de saber que en estos acontecimientos actuales en los que estamos, nosotros somos conocedores. Si tú me preguntas en esta hora, pastor, ¿cuál es la intención de nosotros de saber qué es lo que está aconteciendo? De ver que este cuarto sello tiene que ver precisamente con un acontecimiento de que un caballo amarillo, que empieza una pandemia a nivel mundial, que empieza en China, que se riega todo el mundo, que ha habido muerte, que ha habido hambre, que van a haber, Señor, no solamente esto, sino que van a haber más
¿Cuál es el propósito de nosotros de conocer las Sagradas Escrituras? No es de que nosotros estemos temerosos, de que nosotros tengamos miedo, sino que nosotros sepamos qué es lo que va a venir y qué es, como dice precisamente, dice que estos hombres, dice que eran conocedores de los tiempos para saber qué es lo que se debería de hacer. Eso me impactó mucho. ¿Qué es lo que se debería de hacer? Mira qué importante. Dice que los hijos de Isaacar, hombres conocedores de los tiempos, para saber aconsejar lo que debía el pueblo de Dios hacer. Eso quiero dejarlo muy remarcado en esta hora, que el conocimiento que Dios nos da de los tiempos finales es para saber aconsejar, oye, para saber aconsejar lo que debía Israel de hacer. ¿Qué es lo que creo hasta ahora? Creo que estamos en un tiempo donde nosotros debemos, si tú me preguntas a mí y me dices, pastor, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer ahora? Nosotros debemos saber, debemos de ser como las vírgenes prudentes. Habían 10 vírgenes. Las 10 vírgenes son la totalidad de la iglesia, ¿sí? Pero de esa totalidad de la iglesia había 5 que fueron prudentes, y 5 no fueron prudentes. ¿Qué fue lo que hicieron las unas de las otras? La diferencia de una de las otras fue que unas, sabiendo que ya venía el novio, no solamente se prepararon para ir al encuentro con el amado, sino que también dice que llevaron aceite extra. Oye bien, llevaron aceite extra. Eso me indica que cuando veo el aceite, te recuerdas que era figura de la unción, figura del Espíritu Santo, figura de la unción que debe de haber en nosotros. Y dice que dice que llevaron sus lámparas encendidas también, pero no llevaron depósitos auxiliares de aceite. Entonces, cuando el novio dice que se tardó un poco más de tiempo, dice que se durmieron, se durmieron y se durmieron las 10. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no dormirnos, perdón, decía alguien, no nos durmamos en nuestros laureles, sino que creámosle a Dios. Confiemos en que el Señor, en su infinita misericordia, el Señor nos va a hablar, el Señor nos va a mostrar, el Señor nos va a decir a nosotros qué es lo que nosotros debemos de hacer, cómo debemos de actuar. Estos son tiempos donde debemos de actuar, dice Colosenses, que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, dice que la palabra de Cristo, cantando, exhortando unos a otros, son tiempos donde nosotros debemos de ser hombres y mujeres llenos de la palabra del Señor, que podamos vivir conforme la palabra del Señor en nuestras vidas y que podamos confiar de que la palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que una espada de doble filo. Pero, ¿qué es lo importante? Conocedores. ¿Qué es el tiempo que nosotros estamos? Es un tiempo, sabemos que estamos en el inicio de la pretribulación, que no sabemos por los acontecimientos, con las pestes, con las enfermedades, con el hambre, con la espada, con este jinete que se llama, a mí me impactó mucho, dice, la muerte lo cabalga. O sea, es un periodo donde va a haber muerte por enfermedad, por hambre, por un montón de cosas. ¿Ves qué importante? Sin embargo, nosotros sabemos que la palabra de Dios es viva. Y yo quiero, tal vez en esta hora, no solamente asustarte, sino que
nosotros somos conocedores de los tiempos finales para saber aconsejar, sí, para saber aconsejar. Yo te aconsejo a ti que tú tengas fe, que tú creas en el Señor, pero también tú eres responsable. Ojo, tú eres responsable también como conocedor, conocedora de los tiempos, de llevar a otras personas, dice, para saber, ve qué importante, para saber, dice, cuál iba a ser, dice, para saber aconsejar. Tú tienes personas en estos momentos a las cuales tú como conocedora de los secretos de las Sagradas Escrituras, porque los secretos de las Sagradas Escrituras son precisamente para qué? Para que nosotros a través de la palabra del Señor, nosotros conozcamos los tiempos del Señor, que nosotros podamos saber qué es lo que viene para estos tiempos. Pero ve qué importante, para saber aconsejar, aconsejar. ¿Cuántos familiares, cuántos amigos tienes tú que en este momento están siendo de alguna manera afectados por estos acontecimientos que dice la palabra en el cuarto sello, que va a ser guerra, va a ser hambre, va a ser pestes? ¿Cuánta gente está en situaciones difíciles ahora? Pero como tú y yo somos conocedores de los tiempos, dice, para aconsejar lo que debía de hacer. ¿Qué es lo que tú vas a aconsejar? Tú tienes familiares, tienes amigos, tienes enemigos también, porque todos tenemos de un momento, pero nosotros somos los conocedores de los tiempos. Tú puedes con toda la autoridad del Señor llegar y hablarle precisamente a las personas y decirles, mire, no se preocupe, la palabra de Dios está diciéndonos que en el cuarto sello, cuando el cuarto sello se abre, dice la escritura que aparece el cuarto jinete, se abre el cuarto sello, aparece el cuarto jinete, y este jinete venía sobre un caballo amarillento, figura uno, del lugar donde empezó esta pandemia en la China. Dos, la palidez de todos los que a través de este proceso por el coronavirus han pasado enfermedades y que una enfermedad los deja pálidos. Yo he visto gente que está muy fuerte y después de esto quedan así todos, ¿cómo se llama? Entonces, este caballo pálido dice, y le seguía, y dice, venía montado, que venía montado se llama muerte, mortandad, muerte. Y es lo que hemos visto nosotros, muerte. Pero, ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es que la palabra del Señor dice que nosotros somos su pueblo, que nosotros somos sus hijos, y que si nosotros somos sus hijos, nosotros sabemos los tiempos, somos conocedores de lo que está viniendo, no para asustarnos, sino para prepararnos, para saber nosotros que son tiempos en que debemos de buscar al Señor en santidad, que debemos consagrarnos, que estos acontecimientos, a mí me gusta mucho, porque dice la palabra, cuando veáis, dice, la higuera y los árboles, y fíjate que habla de la higuera, es Israel, los árboles es el mundo, y dice que cuando veamos que estos van a marcar eventos, los árboles son figura del mundo. Nosotros estamos viendo a nivel mundial ahora una situación donde vemos cada día, saben, uno de estos días que se estaba levantando la tierra, se estaba levantando la tierra completamente, y está completamente, precisamente Europa, experimentando lluvias que durante cientos de años nunca han tenido, y como no están preparados hay grandes inundaciones. Este tercer sello me habla de que el jinete que viene montado dice que se llama muerte. Va a ser un periodo donde la muerte no solamente, ojo, no solamente por el coronavirus, por los desastres naturales. Fíjate que la mortandad, como lo vimos allá, dice que mortandad es causada
ya sea por una enfermedad infecciosa o sea por un acontecimiento natural. Yo estaba precisamente el día de ayer aquí, estaba hablando con un amigo pastor de España, estábamos conversando sobre la palabra, y cuando estábamos casi a punto, me recuerdo, estábamos a punto ya de concluir porque él tenía que salir y yo le digo, bueno, otro día nos comunicamos y seguimos platicando sobre la palabra. Y en ese momento comenzó a haber un viento fuerte y yo dije, qué raro, y comenzó a haber un viento, pero nunca lo había visto yo por acá. Y resultó que una de las casas que viven por aquí se elevaron, le quitaron las láminas y la lámina fue a caer precisamente a la entrada de mi casa. Y yo digo, bueno, estamos viviendo tiempos difíciles. Hay momentos donde no solamente, ojo, no solamente es el coronavirus, también es este hongo negro que está en la India, están asustados porque está saliendo y viene definitivamente y es algo que está yendo, que está yendo, que está yendo y que se empieza en algún lugar y que esos se riegan. Por eso estamos en tiempos finales, estamos en tiempos, nosotros definitivamente, como lo dice la palabra, y de los hijos de Isaacar, hombres conocedores de los tiempos, para saber aconsejar, oye bien, para saber aconsejar lo que debía de hacer Israel. Tú, que eres conocedora por misericordia y yo de los tiempos que estamos viviendo, nosotros debemos definitivamente debemos de aconsejar, debemos de hablar, debemos de decirle a las personas, mire, esto que está pasando está en la palabra. La palabra me habla de los 4 primeros sellos, me habla de los sellos. Ya tú eres conocedor de los sellos, ya sabes que este tiempo empezó con el primer sello, figura del anticristo, sí, el primer sello figura del anticristo, que es el movimiento que aunque el anticristo en este momento no está físicamente, sin embargo, ya hay una acción que está preparando el medio ambiente. 2, dice que el otro caballo, dice que fue otro caballo, que cuando se abre el segundo sello sale un caballo, ¿te recuerdas? Ese caballo era rojo y ese caballo era para quitar la paz, quitó la paz, el mundo está sin paz, pero el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Y el segundo jinete, el tercer jinete que vimos, era el jinete que venía en un caballo negro. Y ese caballo negro es figura de que venía con una balanza y que nos representa la escasez, representa, vimos cómo va a haber una devaluación donde cada día tu dinero va a valer menos. Con más dinero vas a comprar menos cosas. Oye, con más dinero vas a comprar menos cosas, pero el Señor está con nosotros y Él nos va a auxiliar como auxilió a la viuda de Serepta de Sidón, que no escaseó ni el aceite ni la harina. Aleluya. Y este cuarto sello definitivamente me habla también de que hay muerte, viene la muerte caminando, se abre el año 2020 con 2 acontecimientos, que vemos la guerra, que estuvimos a punto de ver cuando Estados Unidos ataca a una nación allá en el oriente y pensamos que iba hasta allá la guerra, había guerra, cuando estaba lo de la guerra apareció el virus y ahí bueno, ya hubo eso como que fue, pero empezó un 20 durísimo. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero que en esta hora? Dice que nosotros somos conocedores de los tiempos. ¿Cuál es la función que tú y yo conozcamos de los tiempos? Para aconsejar, para que nosotros hagamos volver el corazón del pueblo, aleluya, para que podamos hacer que el corazón del pueblo regrese. Cuánta gente se ha apartado del Señor. Vimos cómo la paz se perdió en los hogares, cómo hay más divorcios, cómo hay un espíritu antagónico. En el nombre de Jesús, si en tu hogar no hay
paz. Dice la palabra, he aquí yo os doy autoridad para hollar sobre serpientes, sobre escorpiones, sobre toda fuerza del mal. En el nombre de Jesús, si la paz se ha perdido en tu hogar, en tu mente, en tu corazón, tú reprende y dice, Señor, reprendo todo espíritu, Señor, que me esté quitando y queriendo quitar la paz, porque tu palabra dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo. El mundo da una paz falsa, pero la verdadera paz se llama Jesucristo, aleluya. Que tú le puedas aconsejar a las personas que es tiempo que se vuelvan a Dios, que estamos viendo las sagradas escrituras en su cumplimiento, que hoy tenemos más revelación que la que antes había, y eso me gusta mucho. Por eso dice la palabra, yo lo tenía aquí, lo anoté para que tú veas, dice la palabra precisamente, y aquí lo tenía, déjame ver, lo tenía aquí, y dice la palabra, precisamente me gustó mucho, porque dice la palabra, quiero ver si es aquí, déjame ver, creo que era aquí, vamos a ver si es aquí, Deuteronomio 29:29. Ve qué importante. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, más las reveladas nos pertenecen a nosotros. ¿Ve? A nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que pongamos por obra todas las palabras de esta ley. Óyelo bien, por favor. Ve qué importante. Las cosas secretas, Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas nos pertenecen a nosotros, a nuestros hijos, para siempre. Aleluya, mira, para siempre, para siempre. Es algo que el Señor te da a ti, me da a mí, para siempre. Por eso me gusta cuando yo veo que la palabra del Señor dice que de los de la tribu de Isaacar eran conocedores de los tiempos, ¿verdad? Eran conocedores de los tiempos para saber aconsejar lo que debía Israel de hacer. Nosotros somos conocedores, nos están revelando. Por eso dice la palabra del Señor, cosa que ojo no vio, cosa que oído no oyó, ni cosas que han subido a la mente del hombre, son las que Dios tiene reservadas para los que le aman. ¿Y qué es lo que Dios tenía reservados? Bueno, Dios nos está hablando a través de los sellos. Me está hablando que estos primeros 4 sellos tienen que ver con la situación en la cual estamos actualmente. ¿Qué es lo que nosotros hoy debemos de hacer? Bueno, aquí lo dice la palabra, para saber aconsejar. Mira, para saber aconsejar. Tienes personas que aconsejar, tienes personas a las cuales tienes que ayudar. O tú eres conocedor, conocedora de la palabra del Señor, ¿sí? Voy a verlo de esta manera. Dice que hubo un tiempo en donde los ejércitos, dice que vinieron y sitiaron a Israel. Y la situación en Israel estaba tan difícil que, como lo vimos en la parte anterior, dice que hasta hubieron 2 madres que se pusieron de acuerdo para comerse a sus hijos. Una sí lo hizo, la otra lo escondió, ¿verdad? Pero dice que había tanta hambre en ese tiempo, pero tanta hambre, que dice que el pueblo estaba muriendo. Y cuando el pueblo estaba muriendo, dice que en ese momento, dice que habían 4 leprosos. Oye, 4 leprosos. Estos 4 leprosos,
dice que se estaba muriendo también. Ya la lepra los iba a matar. Pero adicionalmente a la lepra, estaban con el estómago vacío, ¿verdad? Les hacían las medio tripas que tenían, que posiblemente la lepra se le miraban las tripitas. Dice que ellos estaban muriéndose del hambre. Y entonces eran 4, y los 4, dice que se ponen a pensar y se dicen ellos, mira, le dice, la situación aquí está difícil. Sí, ¿verdad? Vos, le dice el otro, mira, le dice, aquí nos estamos muriendo. Pero fíjate, le dice que me llega, porque los enemigos, lo que comenzaron a hacer, que hicieron del otro lado, una parrillada. Fíjate que Israel estaba muriéndose de hambre, ¿verdad? Entonces, a los enemigos, nomás el primer versículo de la parrillada, ¿verdad? Eso es algo que estoy poniendo de mi cosecha. Entonces está aquella parrillada ya, el olor a carne salía. Y entonces estos cuatro, dice que se decían unos al otro, decían, pero mira, pues aquí no vamos a morir. ¿Por qué no vamos allá? Huele tan rica la comida. Me huele como a ensalada ay, qué rico, como a tomate. Tú no te das cuenta que hay momentos que uno tiene tanta hambre que hasta siente los olores le llegaron los olores. Mira, a mí se parece que hay algo así como que queríamos pico de gallo, ¿verdad? Parece que me huele a pico de gallo. Uy, esa parrillada. Dice uno al otro, mira, le dice, ¿por qué no? Ah, le dice, pero si nos vamos, nos van a matar. Y le dice el otro, mira, le dice, al final, si aquí estamos, nos estamos muriendo, queda, nos morimos aquí de hambre o nos morimos allá tal vez con el estomaguito lleno, y más vale estomaguito lleno, muertos no de hambre sino con el estomaguito lleno. Y entonces toman la decisión de irse para el campamento enemigo. Cuando ellos van para el campamento enemigo, dice que en ese momento el Señor en su infinita misericordia dice que envía un ángel y dice que hace, pero desbarató todo el campamento y salen corriendo. Se fueron y se comenzaron a matarnos con unos, no sé qué, algo pasó, pero se fueron. Cuando llegan los leprosos, entonces estaba esa parrillada, ya dice, uy, qué lindo, ese pico de gallo, dice, uy, qué rico que está, pasame, y comenzaron a comer y le pasó uno al otro y otro pedazo, y quiero más, mira, pásame ese pedazo de esa chuleta, le dice, mira, yo quiero ese salchichón, esas salchichas, y comenzaron a comer, y qué rico, estaban sentados, y dice, eso sí que es buena vida, qué rico que está todo esto. Cuando estaban todo eso, dice, ay, qué dicha que nos venimos, qué dicha que salimos de allá, porque nos dimos cuenta, uy, mira todo lo que hay aquí. Y de repente uno de ellos dice que le dice, no estaremos haciendo mal mientras nosotros estamos bien. ¿Qué está pasando allá con el pueblo? ¿Qué está pasando con ellos? ¿Tienen ellos el conocimiento? Dice la palabra, mi pueblo por falta de conocimiento perece. Tú y yo, que somos conocedores de los tiempos, conforme la misericordia que el Señor nos ha dado y nos ha revelado su palabra, la entendemos como 1, 2, 3, ¿verdad? Sabemos ya sobre el primer sello, sobre el segundo sello, sobre el tercer sello, ahora sobre el cuarto sello. Pero ese conocimiento es primero para que nosotros nos consagremos. Segundo, para que sepamos aconsejar a quienes, tus amigos, a tus familiares. Tú eres cristiana, tú eres cristiano, pero ¿cuánta familia tienes que no es cristiana? ¿Cuánta familia o cuánta gente conoces que no conocen esta palabra del Señor? Pero ¿sabes qué tienes que hacer tú? Tú te han revelado los finales de los tiempos para que a través de ti el Señor dé a conocer al mundo lo que viene y cómo puede huir. Aleluya, gloria a Dios. Fíjate que qué importante. Cuando el Señor envió a sus ángeles a Sodoma y Gomorra, ¿a qué los envió? Los envió no para que era destrucción total,
La intercesión de Moisés, figura de Cristo, aleluya, que está intercediendo por nosotros, aleluya, y por los que todavía van a ser salvos. Llegan los ángeles y no dicen de que todo sea destruido, sino que lo primero que hacen es sacar, decirle ahí ¿cómo se llama? A Miriam le dice, tienes que salir, Lot, tienes que salir. Cuando llegan los ángeles a Sodoma y Gomorra, no la destruyeron de la noche a la mañana, sino que el primer propósito era destruir, pero antes sacar. Voy a repetir. El propósito de que el Señor envía sus ángeles a Sodoma y Gomorra, y ahí estaba un justo, el justo Lot, dice que era justo, y este justo dice que se entristecía, que se entristecía con todas las cosas que miraban. Él dice, pero santo Dios, decía él, ¿dónde, en qué momento me vine a meter aquí? Pero cómo ha cambiado todo. La gente solo piensa en hacer lo malo. Y Lot, el justo Lot, dice que agobiaba su alma, así como tú agobias tu alma en medio de este pecado, en medio de este mundo, que en lugar de buscar lo bueno, solamente busca lo malo. Y tú te das cuenta cómo la maldad crece. Por eso dice, a causa del aumento de la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Por eso nos cuesta a veces orar, nos cuesta leer las Sagradas Escrituras, porque hay un movimiento ya del anticristo, ya el espíritu del anticristo ya se está preparando todo. Y tú y yo estamos sintiendo esa opresión, pero antes no era así. Si tú dices, pero pastor, yo me recuerdo que antes solo medio levantaba iba y decía que levantaba la manita y ¡shan! Caía la presencia de Dios. Ahora la levanto y la tengo hasta arriba, casi la llego al cielo y la presencia de Dios no la siento. ¿Sabes por qué no la sientes? Porque tienes que reprender. Estamos en tiempos precisamente donde la maldad está a nuestro alrededor, con nuestros vecinos, en nuestro vecindario, con muchas familias, pero tú eres conocedora de los tiempos de Dios y el Señor dice que tú eres una atalaya, que debes de hablarle a aquellos que todavía no me conocen, dice el Señor. Yo voy a abrir tu boca, te voy a poner personas para que tú les hables. Aleluya, gloria a Dios. Entonces llegan los ángeles a Sodoma y Gomorra y lo primero que hacen es decirle a Lot, salgan de aquí, váyanse porque esto va a ser destruido, esto va a terminarse ya, gloria a Dios. Y tú, este mundo se va a acabar, pero antes nos van a sacar. Pero en esta sacada, fíjate que trató Lot de llevar a sus yernos, pero los yernos ni fu ni fa. Fíjate que si los yernos hubieran sido otros yernos, se hubieran aprovechado y la historia hubiera cambiado, pero él tuvo la oportunidad, lo hizo, les habló y dice la palabra y lo quisieron. Ahora, ¿qué es lo más importante? Tú y yo somos conocedores de la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios que a los que más sabemos, eso no te va a gustar, los que más sabemos, más se nos va a demandar. Lo voy a repetir. Los que más sabemos, más se nos va a demandar. Voy a repetir. Los que más sabemos, más se nos va a demandar. Tú ya conoces sobre los sellos, conoces sobre los jinetes, conoces esto, conoces ya los fundamentos, ya tienes conocimiento, sabes que el Señor viene, pero no para saber y que te quedes, para que tú primero te consagres, que busques al Señor, aleluya. Pero, ¿qué es lo más importante? Que nosotros creamos que la palabra de Dios dice claramente, dice, los hijos de Isaacar para aconsejar y que las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, más las reveladas. ¿Sí? ¿Esto qué significa? ¿Qué significa esto? Esto significa, es una palabra compuesta,
¿Qué significa? Precisamente, ves que es una palabra compuesta que está compuesta de velada, velado, veladas. Quiere decir cosas escondidas. Por eso el Señor le dice a Daniel, sella esas cosas hasta el tiempo final. Hoy sabemos que esa estatua que se levanta en Daniel es figura del anticristo. Aleluya. Los conocedores. Pero reveladas son que estuvieron escondidas. Las cosas secretas son de Dios, pero las reveladas, las que el Señor nos revela. Por eso Apocalipsis dice la revelación. ¿Cómo empieza este precioso libro de Apocalipsis? Este precioso libro de Apocalipsis empieza dice la revelación que el Padre, que de Jesucristo que le dio el Padre sobre las cosas que habían de acontecer. El Apocalipsis estaba escondido en el Padre. El Padre se lo revela a su Hijo. Su Hijo se lo revela al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se lo revela a sus siervos. Sus siervos se lo revelan a su iglesia. La iglesia se lo revela al mundo, a tu familia, para que escape tu familia. Hay familia, hay amigos que todavía tienes que llamar. Por eso, para que tú puedas, te están revelando cosas. Ahora, yo quiero, ya casi finalizando, me gustó esto también. Y qué importante, oye, qué importante. Yo sé, ves que empezamos aquí, ¿verdad? Empezamos aquí. Cuando se abre el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven. Y mire, y he aquí un caballo amarillo, pálido, dijimos que es figura de allá donde empezó la pandemia, en la China, los amarillos, y aquel que estaba sentado sobre él se llamaba muerte, la muerte, ¿sí? Y el mundo de los muertos le seguía. Yo le decía hoy a una hermana, la mañana, hermana Mayra, le decía, hermana Mayra, es como que sale el jinete, el caballo amarillo, y sale también la muerte, y detrás viene la tumba, viene la caja. Y salió con él, y estaba sentado, y esa versión de Pratt dice, y el mundo de los muertos seguía en pos de él para eche más, eche más, eche más. Como que andaba, yo no sé si tú has visto cuando juegan billar, ¿verdad? No sé cómo dice, donde meten las pelotas, ¿verdad? Entonces, es una pelota y ¡fum! Entra, entonces, la muerte, fíjate qué importante, la muerte anda la muerte, ¿sí? Y se ¿qué anda haciendo? No anda la muerte riéndose, anda viendo quién se muere, cuánta gente no se ha muerto. Si no se mueren por el coronavirus, se mueren por un terremoto, sino por una inundación, sino por hambre, sino porque, bueno, yo estaba viendo hace poco unas fotos que estaban viendo de Israel cuando se atacaron, ¿verdad? Hace unos meses atrás, y se ve cómo el ataque fue tremendo, pero la muerte, ¿y qué es lo importante? La muerte, fíjate qué importante, la muerte. Y dice que le fue dada autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar, espada, ¿sí? Espada, violencia, ¿sí? Violencia, sea la que sea, ya sea por guerras, ya sea por asalto, ya sea por cosas. Hambre, hambre, hambre. La situación de la pandemia ha generado hambre, mucha gente está sin alimentos por la misma pandemia, y con la peste, ¿sí? Y con la peste, dice que se le dio oportunidad, dice, con la peste, ¿y qué dice? Por la peste, las pandemias, enfermedades. En estos momentos estamos en ese preciso instante. Estamos pasando la brecha en la cual nosotros estamos viendo muchos acontecimientos, ya sea, si no, porque te voy a decir,
este caballo amarillento, pálido, ¿sí? Pálido, dice otra, como es esta versión, pálido. Dice que estaba y dice que los muertos van a ser por pandemias, como te digo, ya está el hongo negro, ya están viendo que hay otra cepa, ya, o sea, no creas que entonces, bueno, ya vino el coronavirus, ya estoy vacunado, no, hombre, resulta que ahora está la de Brasil, está la de no sé dónde, de California, la de la India, y la Delta y toda la cosa, y van a seguir apareciendo y el hongo negro y toda la cosa. Muertes por enfermedades, muertes por situaciones anormales, como digo, de esos días vi aquí un huracán, medio huracán, pero ¿qué es lo importante? Todas estas cosas, Dios las permite. Y yo, ya para concluir, quiero dejarte este último versículo acá, para que lo tengas. En Isaías, en Éxodo capítulo 15, versículo 26. Dice la palabra del Señor. Y dijo, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo que es recto a sus ojos, y prestares oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, entonces, mira que, entonces, no enviaré sobre ti ninguna enfermedad de las que envié sobre los egipcios, porque yo soy Jehová tu sanador. Cuando yo veo esta palabra, el Señor me dice, dile a mi pueblo que no tema ni desmaye, porque yo soy su Dios y yo estoy con ellos. Pero ve, ojo, qué es lo que la palabra de Dios está diciendo. Te voy a repetir otra vez. Y dijo, ¿qué? Si oyeres atentamente, ¿sí? ¿Qué es oír atentamente? Yo puedo, perdona, espero que no, no puedo pretender yo estar oyendo la palabra y estar haciendo el almuerzo. No puedo pretender yo estar oyendo la palabra y estar barriendo la casa. No puedo pretender yo estar oyendo la palabra y planchando ropa. No puedo yo hacer otras cosas cuando es tiempo de la palabra. Cuando es tiempo de la palabra, es un tiempo específico en el cual tú te olvidas de todo, en el cual tú le entregas ese tiempo al Señor. Por eso, si oyereis atentamente, ¿sí? Hay muchos distractores, hay muchos sonidos, hay muchas cosas. A mí siempre me gusta poner el ejemplo cuando dice que el Señor estaba en una casa, estaba enseñando el Señor y la gente estaba completamente en su corazón oyendo al Señor, oyendo lo que el Señor estaba diciendo. Y cuando ellos estaban así, dice que llegaron unos señores y llegaron tratando la manera de meter a un paralítico para que el Señor lo sanara. Pero las personas estaban
atentamente, o sea, estaban viendo, oyendo lo que el Señor decía, oyendo lo que el Señor decía, que él no se dieron cuenta las personas que había unas personas allí. Estas personas llegaron, se subieron al techo, rompieron el techo. Yo te quiero preguntar en esta hora, si el Rey de Reyes estaba enseñando en aquella casa, ¿crees tú que cuando comenzaron a oír ruidos, comenzaron a hacer así, para todos lados, y todos así, y el Señor hablando, y ellos para arriba? ¿Tú crees que eso pasó así? Yo te garantizo que cuando el Señor hablaba, el pueblo sabía que era el tiempo de oír. Ve qué importante. Ir, ¿sí? Oír. Todo tiene tiempo. Todo tiene tiempo. Y dice que todo es hermoso en su tiempo. El tiempo de Dios es de Dios, punto. Ya sea en tu casa, ya sea en tu cuarto. Perdona, yo he tenido que venir cuando estoy orando, es un tiempo de oración, y me comienzan a venir un montón de ideas, qué casualidad. Si no estoy orando, no tengo ninguna idea, no se me viene nada, pero ni bien se me ocurre ponerme a orar, si no es que me da sueño, ¿verdad? Comienzan a venirme un montón de cosas del día. Si me quiero poner a leer la palabra, que ya sonó el teléfono, que ya sonó esto, y que ya pasó aquí, que esto allá, y que estoy aquí, que no. Oye, si oyereis atentamente la voz, dice Hebreos, Dios habla de muchas formas y de muchas maneras. Voy a repetir, Dios habla de muchas formas y de muchas maneras. Dios está usando hoy tal vez a esta burrita, ¿sí? ¿Te recuerdas de cuando Balaam iba a querer maldecir al pueblo? El Señor le tuvo que hablar a través de una burrita. Una burrita habló. Así somos nosotros, los siervos de Dios. Somos una burrita, como cuando el Señor entró a Israel, entró montado sobre una burrita, y la burrita dice que decía, wow, me están diciendo un montón de cosas, y va de aplaudirme, y bendito que viene en el nombre del Señor. No era la burrita, era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando tú vienes y tú te conectas y tú escuchas la palabra del Señor, venga de quien venga, tú sabes que Dios es poderoso para usar esta burrita para hablar. Dios habla de muchas formas y de muchas maneras, pero lo más importante es que tú sepas que Dios te está hablando ahora, y el Señor te está diciendo en esta hora, ojo, el Señor te está diciendo, si oyeres, fíjate que hay una condición, es condición. Con esto es, o este sí que está acá, este sí, ¿sí? Esta es una condición. Éxodo 15:26 es una condición. Esta condición es sí, sí, sí o no. Si es sí, si es no, todo lo que está aquí no se cumple. Pero si es sí, dice sí, oyeres. Ajá, oyeres. Estamos oyendo. Bueno, me está viendo, oyendo. Oyeres. Es poner toda mi atención al mensaje de la palabra de Dios. Pues a que el Señor está usando una burrita y me está hablando, ¿sí? Y dice, y oyereis atentamente la voz de tu Dios. Otra, uno, sí. Dos, hicieres lo que es recto a sus ojos y prestares oído, otra vez, santo Dios, oídos a sus mandamientos cuando Dios te habla, ¿sí? Y aquí hay otro más, y si oyeres, hicieres lo recto a sus ojos y prestares oídos,
¿Te acuerdas que decía, el que tenga oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias? Oídos espirituales, que no tengas oídos carnales, sino espirituales para oír la voz de Dios. Oídos a sus mandamientos y guardares esto, y guardares. Eso significa, ¿no? Que como dijo una persona, ay, pastor, mira que la tengo bien guardadita, ahí está la Biblia guardadita, ni la leo porque como santa, ahí la tengo bien guardadita. Esto no es de guardar, es de poner en práctica. Y cumples en tu vida, pones en práctica en tu vida. Algunas cosas, no. Todo lo que Dios te dice. Vive en santidad, vive en consagración a Dios, no odies, no se ponga el sol sobre tu enojo, ¿sí? No salgan malas palabras de tu boca, no le pegues con ira, no. Todo es todo. Entonces, no, no enviaré sobre ti ninguna enfermedad, ninguna plaga. El Señor envió enfermedades, envió plagas, ¿sí? Allá fueron 10, fíjate, 10 plagas fueron las que enviaron sobre Egipto. Pero la palabra del Señor dice que sí, oigo, uno, la voz del Señor a través de la burrita, hiciere lo que es recto a sus ojos y 3, presto oídos a sus mandamientos. 4, y guardo, pongo en práctica su palabra y la pongo la vivo. Por eso dice, el que habita al abrigo, el que habita la palabra de Dios, habitar al abrigo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, no enviaré sobre ti, gloria a Dios, sobre ti, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios, porque yo soy, eso me fascina a mí, yo soy Jehová tu sanador. Yo quiero que cierres tus ojos. Yo quiero que en esta hora creas esta palabra. Que si nosotros oímos, si nosotros prestamos atención, si el enemigo va a querer desviarnos, pero Dios te está hablando no para que vengan los juicios sobre tu vida, no para que vengan las plagas. Te está hablando antes de tiempo. El Señor te está hablando antes de tiempo para tu sanidad. Yo quiero que cierres tus ojos. Dice la palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le aman y los guarda. Ox camaras tore presto. En el nombre de Jesús, dile, Señor, yo te doy gracias por esta palabra. Señor, ayúdame, Dios mío. Yo creo tu palabra, Señor, sobre mi vida. En el nombre de Jesús, dile gracias. Gracias, Señor, por hablarme, por mostrarme, por revelarme, por abrir mi entendimiento, Señor. Que vienen y están aconteciendo situaciones, pero yo, Señor, estoy confiando en ti. Si aún no le has abierto tu corazón al Señor, ábreselo y dile, Señor, yo vengo en esta hora pidiéndote misericordia. Señor, perdóname de mis pecados. Señor, crea en mí un nuevo corazón. Señor, dame una nueva vida a partir de hoy. Dile, yo te recibo como mi Señor y Salvador. E inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y dile en esta hora, Señor, gracias. Porque sé que es tiempo de consagración, es tiempo de revelación para que yo pueda, Señor, primero poner tu palabra
en práctica en mi vida. Segundo, Señor, para aconsejar a aquellos, Señor, que no te conocen. Dile, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te pido, Señor, en esta hora, que por amor de tu nombre, Señor, ninguna de las plagas. Dile, Señor, yo creo tu palabra, que dice que tú eres nuestro sanador. Dile, yo creo que estoy sano en mis finanzas, sano en mi economía, sano en mi hogar, sano en mi cuerpo, sano en mi alma. Dile, yo estoy sano, sana para tu gloria, para tu honra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, confieso que tu palabra es viva, Señor, y que ninguna de las plagas ni enfermedades, Señor, que vinieron sobre Egipto van a venir sobre nosotros. Que hoy, Señor, nosotros somos los hijos de Isaacar de los últimos tiempos, que a través de la revelación de tu Espíritu Santo estás abriendo, Señor, nuestro entendimiento cada día más y más. Te pido, mi Dios, que tú nos ilumines y que nos consagremos, porque sabemos que tú vienes pronto. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.